en la iglesia. Amén. Qué mejor que estar reunidos en su nombre y exaltando su preciosa persona, su maravillosa gracia expresada cada día sobre nuestras vidas. Agradecidos al Señor, hermano, porque Él nos ha cuidado, Él nos ha sostenido a lo largo de estos días. Amén. No sé si a usted le pasará lo mismo, pero yo cada semana que paso le agradezco al Señor, porque es un milagro estar de pie, estar firmes espiritualmente, estar plenos en el Señor, saber que Él nos sustenta en lo espiritual, también en lo físico, en lo económico. Él es nuestro sustento. Y en tiempos de crisis como los que vivimos, cómo se nota, cómo se manifiesta esta realidad de que Dios es bueno, generoso, y cómo Él nos ha sostenido y nos sostendrá siempre. Amén. Y por eso queremos conocerle más. Hay un conocimiento que viene por lo que hemos oído, ¿sí? He escuchado que alguien ha tenido esta experiencia, ¿cómo se llama? Este milagro, ¿no es cierto? Por el testimonio de alguien. Lo podemos conocer a través de la Escritura, la mejor forma de conocerle. Amén. Y también por nuestra experiencia. Amén, nuestra experiencia. No solamente saber cómo es Dios, qué es lo que piensa, saber cuáles son sus atributos, sino experimentar, vivir esto. Amén. Cuando uno lo vive, hermanos, en verdad quiere conocerle más. El apóstol Pablo había conocido mucho del Señor. Dios le había revelado cosas inefables, dice. Le había mostrado cosas que ningún hombre se le había permitido que se le fuera revelado. Sin embargo, él quería conocerle más a Él. Entendía que había experimentado su amor, pero había mucho más. Había experimentado de su generosidad, pero había mucho más. Había experimentado de su gracia, pero había mucho más. Amén. Entonces esa es nuestra experiencia. Saber que hay ocasiones que pensamos, bueno, ya Dios no puede bendecirme más, no puede hacer más de lo que ya ha hecho por mí, es demasiado. Pero Dios nos va a seguir sorprendiendo, porque Él es un Dios amplio y generoso para con nuestras vidas. Amén. Bueno, estamos en víspera de celebrar un nuevo aniversario de la independencia de nuestra nación, así que es un día importante para nosotros como hijos de Dios, de recordar y de agradecerle a Dios por la nación que nos ha dado, por esta tierra tan maravillosa y por todos aquellos que componemos nuestra nación. Y rogarles, hermanos, que estemos en oración. El sábado que viene hay aquí una reunión, no para todos, para los jóvenes y los adolescentes, pero una reunión regional, es decir, que todas las iglesias de la IEP, o la mayoría de las iglesias de la IEP de esta región centro, van a estar asistiendo jóvenes y adolescentes de estas congregaciones. Así que estemos orando para que Dios esté guardando a aquellos que viajarán de diferentes lugares hasta esta iglesia para reunirse, y también orar por los jóvenes de este lugar, por los adolescentes de este lugar y por todo lo que se ha planificado hacer. Es bueno hacer planes, ¿sí? Y sobre todo cuando esos planes tienen el objetivo de honrar al Señor con todo lo que se hace. Pero más allá de eso, hermanos, hay algo que solamente Dios puede hacer, que el Espíritu Santo solamente puede hacer en los corazones de los jóvenes que estarán asistiendo. Y por eso tenemos que orar para que este sea un tiempo en el que sobre ellos
se cumplan aquellas profecías bíblicas que están activas, ¿no?, sobre toda carne, el derramamiento del Espíritu Santo, que los jóvenes vean visiones, ¿amén? Los ancianos soñarán sueños, dice la Escritura. No hay términos de tiempo, de edades para el propósito de Dios en nuestras vidas. Siempre Dios obra con poder a través de su Espíritu Santo. Así que estemos orando, y también sé que los jóvenes necesitarán cierta colaboración de parte de los más grandes, de los que no conformamos ese grupo, para atender a los chicos que estarán asistiendo. Así que todos aquellos que estén disponibles para colaborar, sea sábado por la mañana o sábado por la tarde, pueden encontrarse con algunos de los jóvenes que están organizando todo este evento, para decirle: bueno, hermano, yo estoy dispuesto a lo que sea necesario, colaborar, servir, etcétera, lo podamos hacer. Amén. Para que Dios pueda, para que los chicos no se pierdan nada de lo que Dios esté haciendo en medio de aquella jornada. Amén. Así que nuestra oración, nuestra colaboración, para que esto se desarrolle y podamos glorificar el nombre del Señor en este lugar. Amén. Y ahora sí quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Invito a que oremos al Señor. Gracias, Señor amado, por este día, Señor, por este encuentro contigo, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Tú eres el fundamento,
la piedra principal. Y cada uno de los que conformamos este edificio, Señor, somos edificados en ti, somos piedras vivas. No hay inactividad en el cuerpo, Señor. Cada uno ha sido capacitado, ha sido dotado, Señor, de algo que viene de ti para edificación mutua, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú te mueves, Señor, en el cuerpo, en la iglesia, en tu amada. Gracias, Señor. Gracias por haber escuchado, Señor, nuestras canciones. Siempre lo haces, Señor. Siempre estás atento, Señor, a toda actividad que tenemos delante de ti, Señor, y en la cual te entronizamos, porque tú eres, Señor, la persona más importante. Cada uno de los que estamos aquí, lo que somos, lo que tenemos, Señor, es por tu gracia, y queremos reconocerlo siempre, Señor. No hay mérito alguno, Señor, en ninguno de nosotros para recibir tanto favor de parte tuya. Sin embargo, gracias, Señor, porque en Cristo hemos sido bendecidos con esto tan precioso que es ser parte, Señor, de tu cuerpo, de la iglesia, de tu familia, Señor, espiritual, donde tú eres primogénito, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor expresado, Señor, a través de cada uno de tus hijos, Señor. Porque tú nos amas y expresas ese amor a través del cuerpo, de la iglesia, Señor. Y cada saludo, cada abrazo es una oportunidad, Señor, de sentir tu abrazo, de sentir, Señor, tu amor, que está siempre manifestándose, Señor, hacia nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos ser edificados por tu palabra, Señor, y por eso te ruego, Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Y queremos, Señor, llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, Señor. Para que, si de alguna manera hay argumentos que han generado una especie de fortaleza espiritual, Señor, a la cual no permita que tu palabra llegue al corazón, Señor, sea tu palabra obrando poderosamente, Señor, como aquella espada de doble filo, y que llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces, y aquí estoy, Señor, para que seas tú transmitiendo, Señor, a través de mi vida este mensaje, Señor, en esta tarde. Señor, lo recibimos agradecidos a ti, Señor, porque tú eres quien nos habla conforme a el propósito que hay en tu corazón, Señor, a la intención que tú tienes, Señor, de edificarnos, Señor, cada vez que lo haces. Por eso recibimos tu palabra, Señor, implantada en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Evangelio según San Juan es un evangelio un poco diferente en ciertos aspectos al resto de los otros tres evangelios. Sin embargo, están en muchas ocasiones hablando de los mismos episodios con otros detalles escritos, inspirados por el Señor, y que reflejan algunas verdades que se complementan con los otros, ¿no? Entonces, si fuéramos a dividir el Evangelio de Juan en parte, podríamos decir que a partir del capítulo 13 empieza la segunda parte, la parte final de la vida de Jesús, ¿sí? La parte en la que Él sería confrontado con ese arresto, su muerte en la cruz, su resurrección, y luego todo lo que hablaría acerca del propósito del Evangelio de Jesucristo. Dice ahí que
en el versículo 1 que habían llegado a Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua. Sabemos que llegaron unos días antes. Y Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, Jesús sabía por qué estaba ahí, sabía que eran sus últimos, en este caso, sus últimas horas de vida. En el contexto que hemos estado leyendo, Él habló, dio las últimas instrucciones, las últimas enseñanzas a los discípulos. Y algunos no se ponen de acuerdo, dicen que este fue otra cena, no la última cena, pero yo creo que sí, hay muchos puntos de contacto, de cuestiones que están en el Evangelio de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas, que hablan de lo mismo. Entonces es en el contexto de ese mismo, de esa misma experiencia que tuvieron los discípulos, esa última cena, que podemos decir que tuvieron dos cenas, la cena de Pascua y la Santa Cena, que fue instituida, la última Pascua, que ya no fue necesario seguir celebrándola, porque Jesús la instituyó, la cena del Señor, del Cordero inmolado. Jesucristo pasaría a ser el centro de toda aquella celebración hasta el día de hoy, hasta que Él venga por nosotros. Amén. Y dice ahí que Él los amó hasta el fin. Decía, habla de un amor inmenso, pero también habla de un amor que llegó hasta la muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando llegó este momento, Jesús sabía, y después se lo hizo saber, que había uno que lo iba a entregar, que había uno que lo iba a negar y que todos lo iban a abandonar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros ante esta situación? ¿Cuál sería el resultado de nuestras emociones al saber que gente que está compartiendo en la mesa un momento de intimidad, un momento que no estuvo abierto a toda la gente, que saber que había personas ahí que todos lo iban a abandonar, y había algunos que lo iban a negar y otro que lo iba a vender como un esclavo por 30 piezas de plata? Entonces, ese amor de Cristo, hermano, es un amor impactante, y es ese amor el que Él tiene por cada una de nuestras vidas. ¿Amén? A pesar de que Él sabe que muchas veces le vamos a fallar, que vamos a pecar, que vamos a quebrar su corazón, Él nos sigue amando. Amén. Versículo 2 dice que cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo el Señor que le entregase. Por eso le digo, más adelante habla de esto, y en los otros evangelios también habla de lo mismo. Entonces no puede ser que no sea el mismo, la misma noche, el mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, Judas, hermano, uno de los 12, parece que ya hace tiempo que se había desilusionado con el Señor Jesús, creo yo. Porque tanto él como los otros discípulos creían que Jesús iba a ser un rey político, ¿sí? Que iba a reinar ahí, que lo iba a liberar del Imperio Romano y demás. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y ahora en las horas finales, se dio cuenta que no iba a ser así. Que no iba a ser así. Él ya había empezado a sacar de la bolsa. Unos días antes, cuando estuvieron en Betania, y que María rompe ese frasco de perfume tan costoso y lo derrama, y él es uno de los que se queja y dice: lo podríamos haber vendido si lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús dice que sabía que él estaba sacando de la bolsa. Ya había empezado a alejarse, estaba con Jesús físicamente, pero lejos de él. Eso abrió una oportunidad, hermano, para el diablo, para sembrar una semilla, como dice ahí, ya había puesto en el corazón. Pero no es porque lo puso, porque sí nomás, había algo
en el corazón de Judas que permitió que ese pensamiento llegara fuertemente a su corazón y que él encontrara el momento para entregarle. Es más, Jesús en algún momento le dice, bueno, ya tenés que irte, ya tenés que hacer lo que estás dispuesto a hacer. Pero era un momento solemne, hermano. Yo a veces que pienso en esto y trato de ensamblar todo lo que van diciendo los diferentes escritores, qué momento, ¿no? Tan especial, porque Jesús les dijo a ellos, tanto es que esperaba este momento, tanto esperaba este momento. Y para él era el único que se daba cuenta que era un momento especial, emotivo. Los demás discípulos no. Los demás discípulos lamentablemente no entendían esto. Dice el versículo 3 que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, o sea, Dios le había dado toda autoridad, hermanos. Él había obedecido al Padre en todo, ya estaba en vísperas de ser llevado a la cruz, de terminar la tarea. Iba a pasar las horas más difíciles de dolor, de tristeza en su corazón por lo que se venía en cuanto a cargar con los pecados de toda la humanidad. Pero pareciera descolgado, pero el apóstol Juan está diciendo, sabiendo Jesús que Él era el enviado de Dios, era Dios hecho carne, que había venido de Dios y que iba a volver. Aún sabiendo esto, hizo lo siguiente, ¿no? No sé si me doy a entender lo que... Aún sabiendo que era el único digno ahí, el único digno de honra, el único que tenía un corazón puro delante de Dios, que le había sido obediente, que estaba agradando al Padre en todo, el único que debía recibir honores o gratitud o honra, hermanos, Él hizo lo que hizo, lavar los pies a los discípulos. Ahora, como les decía, los discípulos no estaban en otra. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 21. Ya ahí es la parte cuando les había dicho que a alguno de ellos lo iba a entregar. Entonces, dice Lucas 22, 21, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de ser esto? ¿Se lo imaginan? Che, Mateo, ¿sos vos? No, para mí que es Tomás, que es medio, el mellizo es medio desconfiado, para mí que es yo creo que el que menos sospecharía sería de Judas, ¿no? Porque siempre pasa así. Pero vamos más adelante, dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, Jesús, hermanos, sabía que era el último el momento en el que iba a darle las últimas indicaciones, en las que le iba a hablar algunas verdades muy importantes para ellos, que su corazón estaba quebrado, por un lado feliz de poder compartir ese momento, porque para eso había venido, pero por el otro lado con una sensación muy fuerte de saber que tenía que cargar con los pecados de la humanidad. Alguien que nunca había pecado. Él entendió ese horror que debía sentir todo pecador ante la santidad de Dios. Y
Entonces, en medio de esto que estaba pasando y que alguien lo va a entregar, se pone a discutir, bueno, y cuando no esté el Señor, que esté preso, no sé, ¿quién va a ser el jefe acá? ¿Ah? ¿Quién va a ser el que mande? Esa era su preocupación. Y a mí me parece que tendría que ser yo, seguramente habrá dicho Pedro. Soy el más apropiado, no soy tan callado como Juan, o no sé, como algún otro. Esa discusión, hermanos. Recordemos que ya habían cenado y no estaban sentados a la mesa como lo hacemos nosotros, estaban recostados, mayormente sobre el brazo izquierdo, comiendo en la mesa que estaba en el centro. Habían comido así y habían comido con los pies sucios, ¿sí? Entonces, mientras ellos están tal vez discutiendo, hermanos, Señor Jesús dice ahí que se levanta, por eso se levanta, no se levanta de la silla, se levanta porque estaban recostados en el suelo, se levanta de la cena, se quitó su manto, o sea, se acomodó, tomó una toalla, tomó una fuente con agua y le empezó a lavar los pies, hermano. No sé por cuál habrá empezado, por cuál de los discípulos, pero empezó a lavarle los pies y se los secaba con esa toalla. Uno por uno, hermanos. Los discípulos estaban peleando por el trono. Ninguno estaba peleando por la toalla, ¿no? Menos mal que ahora no pasa así, en ningún lado. Entonces, lo primero que el Señor le tenía que enseñar es humildad. Ellos iban a ser, hermanos, los instrumentos que Dios iba a usar para llevar el Evangelio a toda criatura. Y necesitaban ser humildes, necesitaban sacar ese corazón, ese pensamiento altivo de quién, porque eso de que discutir quién es el mayor porque había orgullo, yo tengo más mérito, no, yo sé más, no, yo tengo más experiencia, no, yo tengo mejor carácter, no, yo hago mejor las cosas, no, yo saco mejor las cuentas, diría Andrés, ¿no? Yo soy empresario, podría ser Pedro. Cuántas cosas. Pero ninguno, hermanos, tenía un corazón humilde. Estaban pensando en ellos mismos, no estaban pensando en el Señor que le está diciendo, me van a entregar, voy a morir en la cruz. Y ellos estaban pensando en qué va a pasar con ellos. Entonces, empezó a lavar los pies, a secárselo con la toalla y llega a Pedro. Y Pedro, como siempre, no se podía quedar callado y él, tú me lavas los pies, asombrado. Y Jesús reconoció que tanto Pedro como los demás no iban a entender lo que estaba pasando y lo va a entender después. Y Pedro no se queda, no, nunca me va a lavar los pies. Uno puede tomar lo que es humilde, todos los demás se dejaron lavar los pies, no, es una falsa humildad. Tal vez quería quedar resaltado, todos se dejaron lavar los pies por Jesús, pero yo no, siempre figuretti, queriendo quedar como hizo después, no, si todos te dejan, yo no, y es más, estoy dispuesto a ir a morir por vos. Y fue el primero que le negó. Porque tenía una alta autoconfianza en él mismo, que le falló mal, ¿no es cierto? Pero no tenía un corazón humilde. Cuando Jesús le dice, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, bueno, ahí cambió de opinión, se fue al otro extremo, no solamente mi pie, sino mi mano, mi cabeza. Entonces, hermanos, lo primero que encontramos aquí es que durante la hora más crítica, más difícil de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Sirvió, lavó los pies.
a gente que se lo merecía o no. Porque lavar los pies, hermano, estaban en un lugar que no sé si lo habrían alquilado, lo habían prestado. Cuando uno llegaba a una casa, como todas las calles eran de tierra, venía con los pies sucios, bueno, generalmente como algo de cortesía se le lavaba los pies, y por lo general eso lo hacía un esclavo, un siervo. Y era una actividad baja, ¿sí?, para realizar, por eso nadie la quería hacer. Pero Jesús dio una muestra de humildad. Yo, el Dios hecho carne, me pongo a hacer lo que nadie quiere hacer para demostrarle que tiene que tener un corazón humilde para poder hacer lo que Dios quiere que hagan. Y además, hermanos, nos da un ejemplo de que durante su hora más crítica Jesús estuvo sirviendo a aquellos que estaban en una necesidad de tener los pies limpios, ¿sí? Entonces, lo primero que encontramos acá, hermanos, son corazones altivos, discípulos, hombres que habían estado con Jesús, que habían visto, que habían escuchado que Él les dijo: tienen que aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Me parece que no habían aprendido, todavía pensaban en sí mismos. Y el Señor Jesús, por supuesto, les habla de humildad. Después encontramos esta situación con Pedro, que Pedro no quería que le lavara, después lavame todo, pero Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Está hablando en el sentido espiritual, algo que por supuesto ellos no entendían y que después entendieron, ¿sí? Pero para comprenderlo mejor, vamos a ir a Tito, a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer aquí unos versículos. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué leemos estos versículos, hermano? Porque acá hay un resumen de algo que sucedió en nuestras vidas en el momento en que tuvimos un encuentro con Jesucristo. Primero el apóstol Pablo le está hablando ahí a Tito y reconociendo que todos estamos en las mismas condiciones antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo. Estamos en las mismas condiciones. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Concupiscencia hemos visto que son deseos fuertes, deseos desordenados, deleites diversos, en malicia, aborrecibles, etcétera, etcétera. Estamos todos en esa condición. Amén. Hay veces que alguien puede decir: bueno, sí, pero yo no era tan malo como tal persona. Un desastre, la verdad, la vida que llevaba. Pero delante de Dios estábamos en una condición miserable. Sin embargo, de ese estado miserable, hermanos, somos librados por la gracia y la misericordia de Dios, por los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el resumen de todo lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
su amor para con los hombres es filantropía, ese amor por todas las personas que Dios tiene. Él manifestó, hermano, toda su bondad, su disposición de bien hacia nuestras vidas y nos salvó. Pero no porque hubiera mérito en nosotros, dice el versículo 5, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y habla del nuevo nacimiento por el lavamiento de la regeneración. Dios nos dio una nueva naturaleza, nos hizo una nueva criatura. Dicen que los hebreos, cuando alguien se convertía en un prosélito, o sea, un prosélito era un gentil que se hacía judío. Había una ceremonia y entonces después de esa ceremonia, una especie de bautismo, lo consideraban un bebito, un bebé. Bueno, ese concepto estaba claro. Y entonces la palabra, el lavamiento de la regeneración es el nuevo nacimiento, una obra de Dios en nuestros corazones, por la renovación del Espíritu Santo, que opera el Espíritu Santo y que continúa aún después. O sea, hemos recibido el perdón, hermano, la justicia, que dice ahí, el versículo 7, para que justificados por su gracia, hemos sido hechos justos por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, no por nuestros méritos, porque Él murió en la cruz. Amén. Entonces habla de que nuestros pecados, hermanos, fueron lavados por la sangre de Cristo. En ese momento, hermanos, en el que conocimos a Cristo, Dios sobre nuestros corazones y nos hizo una nueva criatura. Dios nos perdonó y no hace más memoria de esos pecados. Hay una limpieza completa de la vida. Hay una limpieza completa del corazón y somos hechos nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida en Cristo, pero también una herencia eterna, ¿sí? Habla el versículo 7 de la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto es lo que después entendieron los discípulos. Lo que Pedro no entendía, lavame todo. No. Necesita ser lavado los pies. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando usted y yo vamos a Cristo, nacimos de nuevo, hubo una obra ahí de Dios en nuestros corazones, nos hizo una nueva criatura. Los pecados fueron perdonados. Y no hace falta más tener esa experiencia otra vez, ya fue. Lo que sí nos pasa es que como seguimos caminando, no en una Jerusalén con tierra, pero sí en un mundo que está sucio de pecado, hermanos, por ahí nos ensuciamos. Amén, nos ensuciamos, por ahí pecamos, por ahí fallamos. Entonces el Señor le está enseñando, cuando ustedes se ensucian, tienen que limpiarse. No toda la suciedad que tuvieron antes, todo esto que nombraba ahí, insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia, deleite diverso, no, ya está eso. Ahora cuando te ensucias, cuando pecas, cuando quebras esa armonía con el Señor, porque el pecado es justamente, no cambia nuestra relación con nuestro Señor, de padre a hijo, pero sí esa armonía, esa comunión se rompe, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso le estaba enseñando. Tiene que permanecer limpio para servir, para llevar el Evangelio, para ser testigos. Tienen que ser humildes, tienen que tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer la obra en la cruz para que así pudiera ser. Sin embargo, hermanos, como vivimos en un mundo caído y que hay tentaciones y hay por ahí presiones,
de las corrientes de este mundo, por ahí nos solemos ensuciar nuestras vestiduras espirituales. Bueno, ¿cómo lo limpiamos? ¿Cómo hacemos? Nos arrepentimos y confesamos. Amén. Versículo ahí en el Evangelio de Juan, donde leímos capítulo 13, vamos a leer versículo 12, unos versículos más y terminamos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces sería una cara de signo de interrogación de todo. La verdad que me lavaste los pies, no entendían. El Señor no lo sabía. Bueno, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. ¡Oh! Y ahí, hermano, es fuerte la enseñanza, porque a veces nos puede suceder, como le debe haber sucedido a ellos, que hay cuestiones de servicio que no son para mí. Amén. Yo soy pastor. A mí, por favor, yo como pastor, no, hay cosas que no puedo hacer porque no están en mi nivel, no están en mi rango. ¿Sí? Bueno, esto es una exageración, ¿no? Ni hipérbole. Pero hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que hay tareas que no son para ellas. Y hay gente que piensa que hay personas a las que hay que servir, pero que no se merecen ser servidas y por lo tanto no se lo vea. Eso es lo que pensaban ellos. Estaban peleando quién iba a ser el mayor, quién se iba a poner a lavar los pies a los demás. Porque había orgullo en su corazón. Yo soy mejor. Uno lo hablaba más fuertemente como Pedro, pero en el corazón de ellos estaba lo mismo, porque la enseñanza fue para todos. Pero Jesús, ¿qué le dice? Yo, que mi Padre me ha puesto todas las cosas en mis manos, que yo soy Dios hecho carne, que yo estuve en la creación, yo soy el creador. ¿Ya? Yo podría decir: yo soy ingeniero. Yo soy más ingeniero que vos, me podría decir el Señor. Yo soy, no sé, escultor. Yo soy el mejor escultor. Yo soy arquitecto. Yo soy el mejor arquitecto. Yo soy doctor. Yo soy el médico perfecto. Yo soy maestro. Yo soy el mejor maestro. Yo soy, no sé, lo que pudiéramos poner ahí. Jamás llegaría al nivel de Cristo, que es Dios. Y Él dice: si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Ahí nos niveló a todos. No hay cosas que un pastor, que un apóstol, que un profeta no pueda hacer y otras cosas que sí. Y que uno que se convirtió hace una semana, que sí, hagamos que él es nuevo, que pague el precio. No es así delante del Señor. Todos somos iguales delante del Señor, con diferentes responsabilidades, con una honra que Él hará diferente o lo que sea, pero hermanos, la humildad nos lleva a vencer todo eso y decir: pero si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y no es una enseñanza, no es que el Señor instituyó el lavamiento de pies como alguno lo puede hacer, hermano. No está mal que se haga un lavamiento de pies, pero es una cuestión simbólica. Después no vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia siguiera con esa práctica, porque los discípulos, los apóstoles entendieron cuál fue la enseñanza. Ellos iban a hacer lo que iban a continuar la tarea que él había comenzado. Necesitaban que fueran humildes y que en esa humildad estuvieran dispuestos a servir a todos. Por eso a Pedro, hermano, antes de ir a la casa de Cornelio, Dios le muestra una visión, porque tenía que servir a un gentil como Cornelio. Amén. Entonces,
El servir, hermano, es hacer con humildad, es hacer lo correcto en el momento correcto, porque es lo correcto. Sin mirar si me corresponde a mí, si está en mi nivel para hacerlo, o si la persona a quien tengo que servir se lo merece o no. Porque Jesús no miraba eso. Amén. Entonces, qué importante que meditemos en esto y decir, Señor, yo quiero tener esa actitud en mi corazón, porque le dejaste ejemplo a los discípulos, pero también me ha dado un ejemplo muy grande a mí. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, a veces, hermano, nuestro orgullo no nos permite servir al Señor y no nos permite servirnos entre nosotros, ¿sí? A pesar de los siglos que han pasado, el corazón sigue siendo igual. Y a veces puede haber en nosotros ese pensamiento de ser, bueno, yo quiero ese lugar, yo quiero, yo soy mejor, yo hago mejor las cosas, yo sé más. Yo tengo más preparación, yo tengo más esto, más aquello, hermano. Y Jesús dice, mira, lo que te califica a vos, con este ejemplo, lo que te califica a vos para servir es que tengas gente para servir. Y cuando estés sirviendo, ahí estás haciendo lo correcto. No pensando en vos, sino pensando en los demás. No pensando en tu lugar, no pensando en brillar, no pensando, sino que Cristo brille. Amén. Y nuestro servicio tiene que ser así, hermano. Que Cristo sea exaltado. Que se hable de Cristo, no de nosotros. No de lo que hacemos, no de lo que decimos, no de lo que sabemos, sino que Cristo es el que hizo todo. Es por su gracia. Y si Dios nos ha capacitado, nos ha dado algo, es por la gracia de Él. Amén. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos ser humildes para servir al Señor. Y esa humildad aún se demuestra en los momentos difíciles y adversos. Porque Cristo, en el momento más difícil de su vida, no dijo, bueno, muchachos, pongan la mesa, todas las cosas, porque yo estoy re mal. Yo estoy quebrado, en una angustia muy fuerte, no solamente porque voy a tener que morir por ustedes, sino porque hay uno que me va a entregar, hay otro que me va a negar y todos me van a abandonar. No, hermano, se puso a servir en el momento de mayor adversidad. Esto es un gran ejemplo para nuestra vida, porque si Él lo pudo hacer, hermano, usted y yo, ¿podremos o no? Amén. Bienaventurados somos si lo hacemos, dice el Señor. Él lo dijo. Otra cosa que aprendemos, hermanos, es que es necesario mantenernos con los pies limpios, ¿sí? En el sentido figurado, con nuestro corazón limpio. En aquello que podemos haber fallado. Nadie puede decir, yo no he, de aquí he conocido a Cristo y nunca más le fallé, nunca más tuve un mal pensamiento, nunca más tuve una mala expresión o una mala actitud. Nadie puede decir eso. O yo no lo voy a tener, o yo no voy a hacer lo que hace aquel, o que hizo aquella. Hermanos, que Dios nos libre, no estamos para, de ninguna manera para hacer ese tipo de evaluaciones. El Señor lo puede hacer. Pero sí, hermanos, sabemos qué hay en nuestro corazón, qué hacemos, qué no hacemos. Y cuando nos erramos, hermanos, podemos ir al trono de gracia, que sea siempre abierto para aquel corazón que con humildad se quebrante al Señor y diga, Señor, me arrepiento, confieso, he hecho esto, no lo debía haber hecho, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho aquello, pero lo hice, Señor, sabiendo que vos me enseñás que no me conviene, que no está bien. Inmediatamente, hermano, la sangre preciosa de Cristo es aplicada ahí. Y lo bueno, hermano, que el Señor nos hace más memoria. Entonces, podemos, hermano, mantenernos limpios porque tenemos el Espíritu Santo.
Lo leímos recién en Tito, que lo derramó en abundancia sobre nuestros corazones, que nos guía, que nos convence. Amén. Tenemos la palabra, que es el espejo. Cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo del baño, ahí puede que haya una lagaña, puede que haya un poco de desorden en el cabello, y nos sirve, hermano, para corregirnos. Bueno, la palabra de la misma manera actúa en nuestra vida. La palabra no nos limpia, la palabra nos enseña qué es lo que está sucio. Lo que nos limpia es la sangre poderosa de Cristo. Amén. Pero para que lo haga tenemos que arrepentirnos. Y nos enseña también de que debemos tener un servicio humilde, hermano, como el de Jesús. Por eso él decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo habla ahí en Filipenses 2 que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se la creyó, era Dios, hermano. Ahora, en estos tiempos veo que hay muchos dioses. Maradona, Messi, deportistas, ¿no? Que se les pasa el tiempo y sonan, ¿no? O algún famoso, un cantante, un actor, una actriz, etcétera, etcétera. Él, hermano, es Dios. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló. Él dijo: yo he venido a servir, no a que me sirvan. Amén. ¿Qué ejemplo, hermano? Entonces, que en esta tarde Dios estaba hablando en estas últimas reuniones acerca del servicio, hermano, de servirle al Señor. No es de cualquier manera. Es con un corazón humilde, desinteresado, que no está esperando nada, como Jesús. ¿Qué le podían dar los discípulos porque Jesús le lavara los pies? ¿Qué podían retribuirle? No dice ahí que le han dado gracias. Yo estimo que sí, habrán sido gracias, Señor. Pero hermanos, ese es el tipo de discípulos que Dios necesita. Ya sabía que le iban a dejar, ya sabía que uno le iba a fallar. Bueno, el que lo entregó lo hizo con los pies limpios, y el que lo negó lo hizo con los pies limpios, y los que lo abandonaron lo hicieron con los pies limpios. Pero después ellos entendieron y ellos comprendieron y murieron por Cristo, ¿sí? Entregaron sus vidas. Uno no quiere de ninguna manera juzgarlo, hermano, porque la experiencia que han tenido de ella puede ser la nuestra en muchas ocasiones. Entonces, qué hermoso, hermanos, que podamos disponer nuestras vidas a servir, no como lo hizo Jesús. Bueno, entonces en esta semana le voy a lavar los pies a mi esposa, a mis hijos. Está bien, si lo quiere hacer, es un buen acto, ¿sí? Si lo toma en la forma espiritual, no como, bueno, ¿viste? Lo dejamos en un almanaque, sacamos fotos, lo subimos al Facebook y decimos: te lavé los pies, le lavé los pies. Sin un corazón humilde, que no espere nada. Un esposo que esté dispuesto a servir, una esposa que siempre se lo merece, pero que a veces que considera que hoy no se merece, porque no hizo lo que yo quería que hiciera, de comer o lo que sea. Una esposa que sirva a su esposo, a sus hijos, papá, mamá, que sirvan. Nuestro servicio, hermanos, en el trabajo, el que tiene gente a cargo, el que trabaja con otros. ¿Cómo es nuestra manera de servir? Porque no es que todo se reduce a lo que vivimos acá como cuerpo, hermano. Es nuestro servicio afuera, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el colegio. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estamos esperando algo? ¿O lo estamos haciendo como Jesús, con un corazón, hermano, humilde, con un corazón de amor y
Entonces no es lo que hizo Jesús, sino de la manera que lo hizo Jesús. Eso es lo que Dios nos quiere dejar en este día. Yo quiero que me sirvan como lo hizo mi hijo, de la manera que lo hizo él. A lo mejor no van a hacer las mismas cosas, no tienen que ir a la cruz, no tienen que ir en el sentido de morir, de un sacrificio y demás, pero quiero que haya en ustedes el sentir que hubo en él, que se humilló en obediencia. Amén. No hay nada, hermanos, que pueda ser demasiado pequeño para la grandeza que tenemos nosotros. No, eso son minudencias, no, esas cosas que las haga otro. Un siervo, hermano, tiene que estar siempre dispuesto a servir. Amén. Sí, bueno, pero esa gente no se lo merece, esa persona no se lo merece. Hay que servir. Hay gente que a lo mejor usted le está hablando del Evangelio de Cristo y está discerniendo que no estás recibiendo nada. Pero hay que servirle, hay que sembrar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Hay que hablarle al Señor. Y hay gente que a lo mejor y bueno, pero la actitud que tiene no se merece que yo me esfuerce o haga algo que sea para su bienestar. No, ese no era el pensamiento de Jesús. Si no, no le hubiera lavado los pies. Bueno, fórmense en fila. Le voy a lavar los pies a todos, pero den un paso hacia adelante, menos Pedro. Y Judas, los demás den un paso hacia adelante y le voy a lavar los pies. No hizo así el Señor. Amén. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a ser siervos humildes y a ser servidores como lo fue Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. Amén. Habrá alguien que en esta tarde le quiere decir: Señor, yo quiero seguir sirviéndote así o servirte de esta manera. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor? Bueno, le invito a que oremos, vamos a hablar con el Señor y decirle que queremos servirle de esta manera, como Él nos ha dejado de ejemplo. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, porque hemos podido meditar en estos momentos, Señor, porque esa noche fue tan intensa, Señor. Creo yo que si supiéramos el momento que vamos a partir, hablaríamos un montón, ordenaríamos un montón de cosas en nuestras vidas. Tu Hijo Jesucristo lo sabía. Lo dice ahí, ya sabía que había llegado la hora de volver al Padre. Entonces, le dejó un montón de enseñanzas. Y te damos gracias, Señor, porque una de ellas, que es extraordinaria, es acerca de tener corazones de siervos, Señor, y siervas. Hombres y mujeres llamados a servir. Hace unos años atrás, una reina aquí en Gran Bretaña cumplía 50 años de reinado y ella dijo: servir no es un sacrificio, es un honor. No sé si fue algo que le nació en el corazón, Señor, pero qué honor es servirte a ti, Señor, y qué honor es servir a los demás bajo la gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, aquí hay gente que ha dicho amén, que quiere disponer su corazón para servirte de la manera que tu Hijo Jesucristo lo hizo, Señor. Porque no es de cualquier manera. Primero tiene que haber humildad en nuestros corazones. Y también, Señor, tiene que haber limpieza, Señor, para que ninguna cuestión de la carne, de nuestro ego, eche a perder el servicio
que solamente podemos llevar adelante, Señor, bajo la gracia de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor, sobre nuestra vida. Por eso, Señor, queremos decirte que primero te agradecemos, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo. Y lo demás, los discípulos, Señor, tomaron ese ejemplo y después vivieron de esta manera. Después de esas horas, Señor, tan difíciles, de esos días, Señor, tan tristes para ellos, hasta que esperaron en aquel aposento, hasta que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés sobre sus vidas, ellos empezaron ahí a entender qué es lo que tú le habías enseñado y cómo lo aprendieron, Señor. Cómo lo aprendieron. Cuando para ellos los gentiles eran considerados como a veces algunos como tratados como perros, era esa la forma en la que los veían. Los que no eran judíos eran como animales. A esa gente empezaron a servir, porque tú les dijiste: van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, pero también en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podían ir a predicar a los samaritanos si todavía había ese orgullo, esa altivez en sus corazones, y todavía estaban pensando que había cierto tipo de personas a las cuales no valía la pena servir, a las cuales no iban a servir, no querían servir. Señor, gracias porque tú nos has dado un ejemplo, Señor, y ha quedado en tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, ser esos benditos, Señor, esos bienaventurados que no solamente entienden la enseñanza, sino que la aplican, Señor, en sus corazones. Señor, oramos para que se levanten de acá esposos, Señor, siervos, esposas siervas, hijos siervos, que tengan esa disposición del corazón, que no sea algo como un esfuerzo, como un sacrificio personal, sino que sea algo natural en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo. Queremos, Señor, arreglar nuestros corazones. Señor, si hay orgullo, dice tu palabra que tú resiste, Señor, a quien tiene orgullo en su corazón, pero da gracia a quien tiene humildad en su corazón. Y no es lo que diga yo de que si soy humilde o no, es lo que si tú nos ves con un corazón humilde, Señor. Queremos caminar bajo esa gracia, Señor. Queremos tener humildad en nuestros corazones. Si hay algún vestigio, Señor, de orgullo, de altivez en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a ello. Renunciamos a ello, porque aquí nos enseña que tú, el Dios hecho carne, nos dio el ejemplo más maravilloso. Ejemplo os he dado para que ustedes también lo hagan. Gracias, Señor. Señor, quema todo orgullo, Señor, toda vanagloria en nuestros corazones, si lo hubiere. Y también, Señor, todo pensamiento de que hay tareas que no me corresponden o que no son para mí, Señor, porque un siervo está dispuesto a hacer aún lo que los otros no quieren hacer. Porque justamente lavar los pies ninguno estuvo dispuesto a hacer. Ninguno estuvo dispuesto a tomar la toalla en sus manos. Todos querían un lugar de privilegio. Todos querían un lugar de autoridad, simplemente. Pero aquel que había recibido toda autoridad le dio un ejemplo de servicio humilde, Señor. Y es el ejemplo que nos das a nosotros. Señor, queremos caminar de esta manera. Y también, si hay en nuestro corazón algo de pecado, Señor, que se ha manifestado porque hemos cedido, Señor, a nuestros deseos. Porque el pecado viene, Señor, como una consecuencia de esos deseos fuertes, Señor, que a veces no dominamos.
entonces caemos en alguna tentación. Pero Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser limpios en esta hora. Y la forma de ser limpio es con arrepentimiento y confesión, Señor. No hay pecado, no hay ninguna mancha en nuestros corazones que no pueda ser lavada por tu preciosa sangre, Señor. Queremos ser limpios en este tiempo para que podamos, Señor, alumbrar, brillar y ser la sal que esté, Señor, dando testimonio, siendo influencia para aquellos que todavía no te conocen, Señor. Queremos tener ese corazón humilde que hubo en ti, Señor, en cada una de nuestras vidas. Queremos, Señor, hacerlo todo para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Tú eres el digno. Por tus méritos hemos sido justificados. Por tus méritos tenemos alguna capacidad. Por tus méritos hoy podemos ser parte de la iglesia. Por tus méritos tenemos vida eterna. Por tus méritos tenemos algún don. Por tus méritos, Señor, no por los nuestros. Más allá de esfuerzos personales, Señor, es por tu gracia. Y queremos siempre exaltar tu bendito nombre. Gracias, Señor. Que se levante de este lugar una generación, hombres y mujeres, Señor. Los chicos que vienen creciendo con un corazón de siervo, Señor, y sierva para la gloria de tu nombre en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos, Señor. Y clamamos para que este sábado que viene, Señor, sea un tiempo de llamamiento, donde el corazón de muchos de ellos, Señor, sea impactado por tu presencia y que surjan, Señor, allí en disposiciones, determinaciones fuertes a servirte, a amarte, a servir a los demás, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú lo haces. Creemos que tú eres quien te mueve, Señor, el cuerpo con poder. Tu Espíritu Santo se manifiesta en tu amada esposa, la iglesia. Señor, queremos caminar, Señor, en este tiempo, en esta tierra, Señor, como pasajeros, como peregrinos, que estamos de paso, pero haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. Con un corazón correcto, Señor, humilde y dispuesto a servir en todo lo que tú nos llames a hacer.